Bueno, pues buenos días. Yo creo que empezamos la presentación de yo. Gracias por atender la convocatoria. Quiero presentarles al maestro en ciencias Johannes Uhl. Johannes actualmente es estudiante de doctorado en el Departamento de Geografía de la Universidad de Colorado y también ahí es asistente de investigación en Boulder. Johannes cuenta con un diploma en ingeniería topográfica y geomática, perdón por la mala pronunciación, no soy bueno en alemán, el Karlsruhe de la University of Applied Science de Alemania. Entre 2009 y 2011 obtuvo el grado de maestro en ciencias en geomática y cartografía de la Universidad Politécnica de España, por eso tiene un excelente nivel de español. De 2012 a 2015 fue analista también de sistemas de información geográfica en el área de energías renovables, también en Alemania. Y desde 2015, como ya les comentaba, es asistente científico y bueno, está haciendo ahí su doctorado en el Departamento de Geografía de la Universidad de Colorado. Sus intereses de investigación se enfocan sobre todo en el área de extracción de información de datos geoespaciales multitemporales, como de secuencias de imágenes satelitales y mapas históricos. También trabaja con temas de modelación e incertidumbre de datos, de cobertura del suelo multitemporales. Pues le doy la bienvenida a Johannes y pues muchas gracias por tomarte el tiempo de compartir con el Centro de Autoinvestigación. Sí, muchas gracias, José, por la introducción. Muchas gracias por venir y por darme la oportunidad de presentar nuestro trabajo aquí. Pues yo quiero hablar hoy de un tema en que estamos actualmente trabajando sobre la extracción automática de áreas urbanas a base de mapas históricas utilizando Convolutional Neural Networks, y voy a presentar un estudio que hicimos en el área de Boulder, en Colorado, en Estados Unidos. Antes de empezar quería hablar un poquito sobre la universidad. Boulder está a una hora de Denver, en el estado de Colorado, y tiene 30,000 estudiantes. El departamento de geografía tiene más o menos 300 estudiantes de bachillerato y unos 40-50 estudiantes de máster y doctorado. Tiene 3 ramas de investigación, que es la geografía humana, que se ocupa más con temas antropológicos, la geografía física, que trabaja con temas ambientales como nieve, glaciares y también incendios, cosas así, temas que son relevantes allá en los Rocky Mountains. Y hay un grupo que trabaja con GIS Science, que es la geomática. Yo soy parte de ese grupo. Bueno, pues vamos a hablar de los 3 temas del Net Processing. Quería introducir o presentarles qué es la motivación del Net Processing, el impacto y qué son los desafíos. Luego voy a hablar del contexto geográfico que utilizamos para ese proyecto y al final voy a presentar el estudio piloto que aplicamos en el área de Boulder, Colorado. Pues Net Processing o procesamiento de mapas, ¿qué es? Si estamos interesados en analizar fenómenos geográficos a través del tiempo, necesitamos datos, ¿no? Y los datos muchas veces vienen de satélites, datos de teledetección. Tenemos los datos de teledetección de alta resolución a partir más o menos del año 2000, ¿no? Satélites como el SPOTS, GeoEye, también tenemos datos de LIDAR, tenemos datos de radar, de SAR. Si queremos mirar más hacia atrás, tenemos los datos de teledetección de resolución media, como el Landsat, por ejemplo, que nos da informaciones hasta el año 1973, creo. Pero para muchos estudios es importante
de un lado, extrapolarlas al futuro, pero también mirar más hacia atrás, en el pasado. Pero para años que están antes de los 70s, no hay mucha información, no había la teledetección. Entonces, una fuente de datos que podemos utilizar antes de la era de la teledetección son secuencias de mapas topográficos históricos. Ese tipo de mapas son muy importantes testigos del pasado que contienen información sobre los paisajes del pasado, y el net processing o el procesamiento de mapas intenta extraer información de estos documentos escaneados, porque eso es el único formato como tenemos estos datos, como imágenes escaneados. En muchos países existen archivos sistemáticos de mapas topográficos históricos. Aquí vemos unos ejemplos de Europa, de Polonia, de Rusia, de Austria y de Suiza. Y más países publican estos datos y lo hacen disponible al público. Un ejemplo es en Estados Unidos una aplicación que se llama TopoView, donde uno puede descargar mapas históricos hasta 1890 a diferentes escalas para cualquier región del país. Y hay esa aplicación que nos permite mirar, explorar los mapas y luego bajárselos como formato JPEG o TIFF. Son unos 150,000 de mapas que fueron escaneados sistemáticamente y georreferenciados en los años pasados, y nosotros queremos utilizar estos mapas para extraer informaciones de varios tipos. Aquí vemos un ejemplo. Esto es de la ciudad de Boulder, Colorado, y podemos ver la evolución del centro de la ciudad desde 1904 hasta 2015. Aquí vemos mapas de varias escalas diferentes. Aquí podemos ver algo más detalle de 1904. Podemos ver el centro aquí, y también se ve edificios individuales. Es una fuente de información único y muy interesante. Y en este proyecto intentamos extraer los edificios individuales de estos mapas. Net processing consiste de dos partes, que es el reconocimiento y la extracción de datos o de informaciones. Utiliza métodos de diferentes disciplinas como el pattern recognition, el reconocimiento de patrones, visión artificial y machine learning. Queremos crear datos en formato SIG, como datos vectoriales o datos raster también, que nos permiten analizar los datos sistemáticamente, porque lo que tenemos es solo una imagen que no podemos analizar con los métodos de SIG. Es muy importante para el análisis retrospectivo del paisaje y tiene aplicaciones en la historia, en la demografía, en la ecología y varias otras disciplinas. Aquí vemos un ejemplo. Es un mapa de Suiza. No es muy buena la calidad aquí, pero es el mapa antes y contiene los contornos de bosques, y eso ya es el resultado, que tenemos los contornos o los polígonos de los bosques ya en formato vectorial, y podemos utilizarlo para otros tipos de análisis. Los desafíos. Mapas topográficos son muy complejos. Hay mucha complejidad. Por ejemplo, aquí esto es
el símbolo de un bosque que consiste de estos círculos irregulares, de forma irregular, de distribución irregular, y el primer paso aquí sería identificar o extraer estos puntos, estos círculos, y luego detectar el contorno. Entonces tenemos alta complejidad, muchas veces tenemos baja calidad gráfica, porque los documentos escaneados son muy antiguos, y en el caso de Estados Unidos, por ejemplo, que tenemos 150 miles de mapas, tenemos un alto volumen de datos. Tradicionalmente en el procesamiento de mapas se requiere interacción del usuario. El usuario tiene que dar ejemplos, muestras para el programa para luego detectar el símbolo que uno está interesado. Entonces el nivel de automación actualmente es bastante bajo. Intentamos aumentar el nivel de automación. Aquí tenemos otro ejemplo, la superposición de símbolos diferentes. El bosque son estos círculos aquí, pero están superpuestos. Otros símbolos, tenemos texto también, que puede ser bastante difícil para extraer. Aquí tenemos el proceso, como típicamente se lo hace. El usuario tiene que dar labels, que son ejemplos o muestras, en este caso los círculos de los bosques, y luego utilizamos algún método para aprender, para describir ese símbolo en forma de descriptores, de forma, de color o de gradientes, y luego extraemos la información. Eso es procesamiento. Para el procesamiento de datos masivos, de muchos mapas, queremos reducir esta interacción del usuario, y la pregunta es cómo podemos hacerlo. Y eso nos lleva al principio del contexto geográfico, que en este caso es el uso efectivo de datos geográficos externos para la extracción de información de los mapas de una manera más eficiente. Voy a darles un ejemplo. Aquí vemos 3 mapas de la misma área en California, de los 50, 60 y un mapa contemporáneo. Y esos mapas tienen una dependencia en contenido. Por ejemplo, todas estas carreteras son iguales, pero hay cambios incrementales. Por ejemplo, esta curva aquí, o esta salida de la autopista. Y la pregunta es cómo podemos utilizar datos contemporáneos, que en este caso sería el red vial contemporáneo en formato vector, que sería la línea amarilla, para constreñar el lugar donde esperamos la ocurrencia de un objeto. En este caso sería la carretera. Entonces, utilizamos un banco de datos contextuales, que puede ser muchas cosas, puede ser OpenStreetMap, puede ser datos administrativos o gazetteers, y a partir de estos datos podemos extraer muestras. Sabiendo que aquí hay una carretera, podemos extraer muestras del mapa en ese lugar, suponiendo que hay coincidencia espacial del mapa histórico y de los datos contextuales. Y estos 2 pasos nos pueden ayudar a eliminar la interacción del usuario. Bueno, el estudio piloto que hicimos, que estamos haciendo, solo puedo mostrar resultados preliminarios.
utilizamos Convolutional Neural Networks. A ver, estamos interesados en edificios individuales, que son los rectángulos negros, y también en áreas urbanas donde hay una alta densidad de edificios. Se utilizaba esa asignatura roja para áreas urbanas, y utilizamos huellas de edificios contemporáneos para extraer la información en estos lugares, para crear un banco de datos de muestras. Estas huellas de edificios tienen un atributo que es el año de construcción. Entonces podemos reconstruir cómo fueron los edificios en el año del mapa, que es en este caso de los 60. En un mundo perfecto, cada uno de las muestras sería algo así, que contiene realmente un edificio extraído del mapa. Pero muchas veces las muestras están así, que no hay ningún edificio o solo hay una parte del edificio. Entonces tenemos offsets espaciales, tenemos inconsistencias temporales entre los datos contextuales y los mapas, y también tenemos efectos de generalización cartográfica. Y por eso tenemos que hacer ese procedimiento, es el preprocesamiento. Luego creamos los muestros de gráficos, los limpiamos. Ya voy a dar un ejemplo. ¿Qué es esto? Y luego el aprendizaje, el reconocimiento, y al final obtenemos los edificios individuales y áreas urbanas extraídas. Aquí podemos ver otro ejemplo. Si superponemos el mapa escaneado y los datos contextuales, podemos ver aquí inconsistencias temporales, que no hay ningún edificio en esa posición. Y también los mapas sufren de distorsiones que pueden ser o provenir de muchas causas, ¿no? Pueden ser luz, humedad, calor, que pone una distorsión en el documento análogo, en el papel. Y también hay distorsiones que están introducidas durante el georreferenciamiento del mapa. En el caso de los mapas en Estados Unidos, tenemos metadatos que nos dan los puntos de control, las coordenadas que fueron utilizados para georreferenciar el mapa. Y podemos reconstruir la transformación que ha sido utilizado para el georreferenciamiento, y podemos aplicar esa distorsión a los datos vectoriales para disminuir estos offsets espaciales. Aquí vemos un ejemplo que no es de edificios, que también trabajamos con carreteras y ferrovías. Eso es el ferrocarril aquí, y los datos vectoriales originales es la línea roja, y después de aplicar una transformación afina a partir de los puntos de control, podemos ver que se aproxima mejor al mapa. Entonces aplicamos esa transformación para aumentar la coincidencia espacial entre los mapas y los datos contextuales. Y luego hacemos lo que llamamos de muestreo guiado. Un poco complicado, pero lo voy a explicar. Pues empecemos con los centroids de los edificios, el punto central de los edificios. Cortamos el mapa en esas posiciones que podemos ver aquí. Escogimos 50 por 50 metros en este caso. Pero luego, como tenemos esas discrepancias, tenemos que analizar si realmente estos
subimágenes contienen lo que queremos que contengan. En este caso, en el primer paso, vemos si contienen áreas urbanas o no. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Extraemos un parche en ese lugar y luego, sabiendo que áreas urbanas tienen ese color rojo, utilizamos métodos de procesamiento de imágenes. Ponemos un Gaussian blur para no tener estos puntos aquí, y luego hacemos una reducción de colores aplicando un K-means clustering. O sea, eso es la imagen original, y aquí tenemos la imagen solo con 2 colores. Y luego miramos al histograma de esta imagen, y si el color dominante tiene un ratio de la banda verde al rojo menor que 0.8, en este caso, podemos concluir que la mayoría del mapa es roja, de esa imagen. Entonces podemos concluir que sí, que este ejemplo contiene áreas urbanas. Bueno, y todas las muestras que no pasan este test van por acá, y luego tenemos que mirar si contienen edificios individuales o no. Y eso hacemos de una manera parecida. Utilizamos la imagen en gris, ponemos un Gaussian blur también para no tener, para borrar elementos irrelevantes como esa línea aquí. Y luego utilizamos el SIFT, el operador de SIFT, que nos da la posición del edificio individual en este caso. Y si el operador SIFT encuentra lo que se llama key point, podemos concluir que este ejemplo sí contiene un edificio individual, como se puede ver ahí. Y si no pasa en el test, o sea, si ningún key point está creado, los desechamos. También necesitamos ejemplos negativos. Todos los lugares que no contienen un edificio individual ni área urbana. ¿Cómo hacemos esto? Tenemos los puntos de los edificios, ponemos un buffer y luego invertimos el área para crear un polígono que nos muestra lugares donde seguramente no hay ningún edificio. Y luego ponemos puntos aleatorios en estas áreas negativas y extraímos el mapa en estos lugares, que sería esta parte aquí. Bueno, y esto hacemos para crear los datos de entrenamiento para el Convolutional Neural Network. Un método que usamos para visualizar las muestras es el TSNE, T-Distributed Stochastic Neighbor Embedding, que es un método de reducción de dimensionalidad. La dimensión original de cada ejemplo sería los 48 por 48, que es píxel por 3, porque tenemos 3 bandas. Y este método reduce la dimensionalidad a 2, o sea, tenemos dimensión 2 al final, y podemos utilizar esto para visualizar las muestras. Y si están más cerca, en la proximidad, aquí también nos dice algo sobre la similaridad de las muestras. Y eso utilizamos para visualizar, para visualizar las muestras de los 3 clases. Y eso sería el
los datos de entrada al Convolutional Neural Network. En este caso utilizamos un network muy simple. La arquitectura se llama LeNet, es bastante antiguo, fue uno de los primeros Convolutional Neural Networks que fue publicado. Y lo que hace a partir de estos datos, estima una probabilidad para cada muestra a pertenecer a una de las tres clases: urbano, edificio individual o la clase negativa. Bueno, aquí vemos unos resultados preliminares que aplicamos a este subset del mapa que analizamos. Obtenemos una superficie de probabilidad para cada una de las tres clases y para cada píxel asignamos la clase con la máxima probabilidad. Y eso sería el resultado. Como podemos ver, las áreas urbanas han sido extraídos con bastante buena calidad, lo rojo. También podemos ver que todos los edificios individuales han sido reconocidos correctamente, pero también podemos ver que tenemos muchos falsos positivos, ¿no? Que muchos elementos de texto han sido reconocidos como edificio individual. Lo que hicimos es digitalizamos todo esto manualmente para tener datos de referencia, y esto nos permite establecer una matriz de confusión para la evaluación. Y bueno, podemos ver que obtenemos bastante buenos resultados. Solo la precisión de los edificios individuales es muy baja, y este número alto aquí proviene del alto número de falsos positivos. ¿Qué podemos hacer para mejorar todo esto? Pues lo que queremos hacer es disminuir el número de falsos positivos, sobre todo en elementos negros en el mapa que no representan edificios, tal como texto, ¿no? Elementos de texto. Entonces, el Convolutional Neural Network que hemos utilizado no sabe bien diferenciar o distinguir entre edificios individuales y elementos de texto. Y la razón es que en las muestras de la clase negativa no tenemos muchos elementos de texto, entonces el network no puede aprender la diferencia entre lo que es un edificio individual y un elemento de texto. Los elementos de texto están súper representados en la clase negativa. Y para mejorar esto, añadimos otro paso por allá, en la creación de los ejemplos negativos. Enforzamos que un cierto porcentaje de estos ejemplos contiene información negra que no son edificios. Aquí queremos que la clase negativa contenga muchos ejemplos de texto para que el network aprenda la diferencia entre texto y un edificio individual. ¿Y cómo hacemos esto? Tenemos nuestras áreas negativas, donde sabemos que no hay edificios. Utilizamos otra vez puntos aleatorios, y luego miramos al histograma, establecemos una regla que dice si después de la reducción de colores, uno de las clases o de los colores tiene en los tres canales valores menor que 100, que contiene contenido negro. En este caso
esto no pasa el test. Pero este ejemplo sí que podemos ver que hay una clase que corresponde o que cumpla este criterio. Entonces sabemos este ejemplo contiene un elemento negro. Y luego sabemos también que muchas veces texto está de forma alargada, y lo que hacemos, si en este caso que miramos también en la vicinidad de este ejemplo, podemos ver aquí, y esto nos permite extraer de ejemplos de texto en la vicinidad que podemos ver aquí. Puede ser elementos de texto o también elementos negros lineales como una carretera. También queremos que el CNN aprenda la diferencia entre un edificio individual y una carretera de color negro. Bueno, aquí podemos ver el resultado de este test. Tenemos ahora dos clases negativos, una que contiene muchos ejemplos de texto y otros sin texto y sin otros elementos negros. Y si utilizamos estos ejemplos para entrenar el Convolutional Neural Network, podemos ver, esto es lo de antes, lo que vimos antes, y esto sería el resultado nuevo. Podemos ver que todavía encontramos todos los edificios individuales y pudimos reducir el número de falsos positivos en este caso. Eso también se refleja en la matriz de confusión, que pudimos reducir este número de falsos positivos. Bueno, hemos visto que con un Convolutional Neural Network bastante fácil ya podemos extraer información, pero también hemos visto que el net que hemos utilizado no es muy bueno para esa aplicación. En el futuro queremos utilizar neural networks más complejos como el SegNet o VGGNet, que tienen una mejor habilidad de aprendizaje. Y luego queremos aplicar esto para el país entero. Queremos utilizar muchos ejemplos para entrenar y luego aplicarlo al país entero. ¿Qué quería decir? Bueno, y para crear cartas vectoriales de áreas urbanas y edificios individuales hasta el inicio del siglo XX. También hemos visto que la disponibilidad de información contextual y el Machine Learning tiene el potencial para automatizar esa extracción de información y para reducir la interacción del usuario. Muchas gracias por su atención. Gracias, Luis. Preguntas del público. Usualmente las redes son como contextuales, ¿no? O sea, tú le introduces un cachito de la imagen y obtienes un score para la clase a la cual quieres clasificar. Sí. ¿Cómo obtienen como las zonas de activación? O sea, ¿cómo hacen para que a nivel píxel puedas tener la probabilidad de cierta clase cuando tú estás introduciendo como tiles? Muy buena pregunta. Pues lo que hacemos una convolución, en este caso de 20 píxeles, y cada 20 píxeles extraemos el ejemplo de, son 48 píxeles. O sea, el resultado que tenemos tiene una resolución espacial de 20
píxeles en este caso, que también introduce una adicional falsos positivos. Pero que mencioné al final, ese segment, que es un Convolution Neural Network especialmente diseñado para este tipo de segmentación, que nos permite hacerlo a nivel de píxel sin introducir esa baja granularidad. ¿Sí? ¿Me explico? Sí, sí. Bueno, dos preguntas. Una es si incorporaste algún tipo de descriptores de forma. Mencionaste algo, forma y textura. Sí se incorporaron. ¿Cuáles son los descriptores? En este caso no hemos utilizado todavía, pero es algo que queremos hacer. Y la otra es si han pensado en el uso de morfología matemática. A mí me da la impresión de que la detección de edificios, sobre todo los edificios, sería algo relativamente fácil usando morfología matemática, porque son cuadritos prácticamente del mismo tamaño. Quizá nada más considerar la invarianza, la rotación, pero hay algunos digamos, esquemas para detectar este tipo de templates. Sí, templates. Eso también se podría hacer. Pero la intención aquí es crear un algoritmo que no solamente extrae edificios, sino todos los elementos del mapa, también ferrocarriles, el red diario, todo esto. Entonces queremos explorar el potencial de los Convolutional Neural Networks. Y también hay edificios con una forma más compleja que no hemos mostrado. Pero sí que eso también. Otra pregunta adicional es sobre la complejidad de estas redes. ¿Cuánto tiempo tardan en procesar una imagen? Pues en este estudio, como utilicé el LeNet, que solamente tiene muy pocas capas, muy pocos layers, es muy rápido, y eso lo hice en mi computadora. Es una computadora convencional con una GPU, con unidad de procesamiento gráfico bastante normal, no es un supercomputer. Entonces esto tardó para un mapa, para este mapa que son 10 por 8 kilómetros o algo así, tal vez media hora. Pero si aplicamos networks más complejos, la aplicación va a aumentar. Vamos a llegar a un punto que vamos a necesitar supercomputer. Solo para hacer todo el país, ¿no? Porque al final de cuentas estos cosas son más o menos resueltos, procesar en el GPU y eso. Tampoco necesitas la supercomputadora más potente del mundo, ¿no? No, bueno, pero por lo menos algunos GPUs. Sí. Pero esos son experimentos muy preliminares. Oye, ¿qué tanto? Por ejemplo, ¿qué tanto varía con la edad del mapa? O sea, que me da la impresión que hay una cierta cantidad de cosas que sí dependen de la forma de los símbolos o de los colores que utilizaste, ¿no? Sí. O sea, por ejemplo, estabas viendo que las áreas urbanas se pintan de rosa, ¿no? O algo así. O sea, ¿qué tanto dependes tú de que eso en el tiempo se conserve de esa manera? Pues yo creo que sí, que esa es una meta adicional. Claro, en 1904 pues era más o menos blanco y negro. Ajá. Y por los 60 por ahí utilizan otros colores. Eso sí que va a ser difícil. Sí, ¿no? O sea, eso va a requerir mucho humano, pues. Pero bueno, podemos utilizar ejemplos de todos los años para entrenar el modelo. Entonces, si tenemos un CNN potente, él puede tener en cuenta
que hay diferencias de los símbolos y los colores utilizados. Y luego, todo lo contextual en realidad solo lo estás utilizando en este momento para seleccionar las muestras de entrenamiento, ¿no? Sí, exacto, para seleccionar. O sea, porque yo me imagino que también podrías incluirlo como en el vector de características, digamos, en tus features con los que entrenas. ¿No? Decir, aquí, en este momento, observé esto, ¿no? Aunque sea después, ¿no? Como fusión de datos, ¿no? O sea, como decir, estos son los píxeles que estoy viendo, pero además de este cuadro, yo sé que en 1995 había un edificio, o así, ¿no? Cosas de ese estilo. O sea, utilizarlos también como input para... sí. ¿No? A ver, también estábamos pensando en introducir ya un cubo de datos que contiene los píxeles en una posición a través del tiempo. Un cubo espacio-temporal. Sí, como algo así. Como hay cosas así se utilizan en teledetección. Sí. Pero también hay problemas con la georreferenciación. Los mapas de 1904, por ejemplo, o sea, el datum que utilizan es el North American Datum 27. Entonces, el datum fue establecido en el año 1927. ¿Y qué datum utilizaron en 1904? Y también por eso hay discrepancias que también se lo hace más complicado. La red está entrenada desde cero, con Scratch, la de la LeNet, o usaste una red ya entrenada para... Es que en las redes más complejas, como las que mencionas, se pueden usar los features que se obtuvieron de otro set de datos. Transfer learning. ¿Eso no lo han considerado? No, todavía no. Yo creo que esto se hace con redes más complejas, sí, como DGGNet. Ahí sí que hay redes pre-trained. No lo hemos hecho. Así que también sería algo interesante. Creo que la doctora Pilar de Mérida quiere hacer una pregunta. Doctora. Ok, ya. Les escucho más o menos. Concreta. ¿Cuáles son las características de las imágenes? ¿Puede repetir su pregunta? ¿Puedes repetir tu pregunta, doctora? ¿Cuáles son las características que deben tener las imágenes para utilizar lo que estás proponiendo? Preguntaste ¿Qué necesitamos a dinámica? Preguntaste cuáles son las características de las imágenes que deben de tener las imágenes para El algoritmo que nos explica. ¿Hay manera de algún mensaje escrito? No tengo celular. ¿Quieres que tienes en la mano? No, pero en mi Pilar. A ver, Pilar, despacito, trata de no ocultar las palabras para que se pueda escuchar, por favor. Básicamente, ¿cuáles son las características de las imágenes? O sea, si tiene que ser de un color determinado, de una anchura determinada, si la simbología tiene que ser específica, o sea, para que nosotros podamos utilizar lo que nos están proponiendo, o sea, cuáles son las características de las imágenes que nosotros tenemos que buscar para poder utilizar la metodología propuesta. Dice que cuáles son las características, me imagino que se refiere a los mapas, no tanto las imágenes que deben de tener para poder replicar un poco el ejercicio que tú tienes. ¿No? ¿Qué
¿qué características en términos de tamaño, color? No sé. Bueno, primero depende del mapa análogo, ¿no? Cómo fue diseñado, cuántos detalles contiene, y luego también influye la resolución del escaneo. En este caso la resolución es de 1 metro después de la georreferenciación. Sí. Y bueno, esto es lo que estamos haciendo. A lo mejor no se puede aplicar o transferir directamente a un conjunto de mapas de México, por ejemplo, porque aquí se utilizan otros colores, otros símbolos, ¿no? Entonces tendrían que entrenar los modelos con sus mapas. Sí, pero en realidad no hay características especiales, ¿no? Cualquier mapa histórico, histórico. Bueno, hay que tener cosas sistemáticas, ¿no? Que siempre utilizan los mismos colores o símbolos dentro del mapa o dentro de una secuencia de mapas. Sí, en realidad pues casi cualquier mapa histórico con referencias geográficas podría ser utilizado para replicar el ejercicio. Utilizando un Convolution Neural Network bastante capaz para eso. Creo que la única, digamos, el único cuidado que hay que tener es en la selección de las muestras de entrenamiento, ¿no? Creo que ahí es donde sí tiene que intervenir el experto. Un poco lo que decía también Pablo, ¿no? Las características que pueden tener los mapas antiguos. Por ejemplo, el servicio de los Estados Unidos los ha conservado, los ha digitalizado. En México, no sé qué calidad estarán los mapas del siglo XIX. Sí, no, desde luego que también. Sí, yo he encontrado algunos en el Archivo General Agrario y bueno, sus condiciones son muy lamentables. Pero ya digitalizados. No los tienen digitalizados. Pero si la base está mal, la digitalización va a estar peor. Exacto. Pues no hay mucho ahí, sí, no hay mucho. Pegados con nubes, ¿no? Grapados, parchados, ¿no? Entonces, el reto es Yo tengo una es una pregunta un poco sencilla. Supongamos que yo quiero analizar un solo mapa en un solo momento del tiempo con el método tradicional, antes de todo lo que estás proponiendo. Más o menos cuánto me tarda. O sea, digamos que soy un analista bueno, no sé, o sea, digo, con el método tradicional de yo te voy a decir, esta es mi muestra de entrenamiento, ¿no? Como clasificando vegetación, pues, no sé. Como para uno solo, más o menos cuánto. ¿No lo has hecho? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo te tardas? Yo no lo he hecho. ¿Nunca lo hiciste? Ok. Y la otra es, ya que estábamos en lo de información contextual también, digamos, hay cosas, por ejemplo, le puedes dar pesos a los píxeles a partir de cosas como haces Leu del modelo de crecimiento urbano, ¿no? Por ejemplo, ahí, ¿no? El relieve, pues es fijo más o menos a lo largo del tiempo, ¿no? O sea, tú esperas que las montañas y ese tipo de cosas no cambien demasiado, ¿no? Sí. Entonces tú podrías decir, bueno, si tengo tal pendiente, le pongo un peso muy bajito a la probabilidad de que haya edificios, ¿no? Y reglas de ese tipo, como las que tienen los modelos de autómatas celulares para hacer crecimiento urbano, que un poco tratan de estimar cuál es la probabilidad de que nazca un nuevo edificio, un nuevo lugar, un nuevo asentamiento, dadas ciertas características directamente del relieve, ¿no? Entonces se podría inclusive jugar un poco con eso, ¿no? Dices de utilizar un modelo digital de terreno y asignar información como una información contextual y decir la probabilidad, si tengo una pendiente mayor de tal, ¿no? Si entonces es muy grande, pues entonces ahí es poco probable que haya un edificio en cualquier momento del tiempo. Cosas así. Es verdad, ¿no? También, sí. O sea, podría utilizar curvas de nivel criado a partir de un modelo digital para excluir estas áreas. Claro, ¿no? Porque generalmente no estamos interesados en extraer el terreno del 1904. Porque no va a haber cambiado, ¿no? Sí. O sea, puedes construir presas y pueden pasar cosas, pues, pero uno espera que el relieve sea mucho más estable, ¿no? Entonces, pues sí, eso te va a ayudar a discriminar a algunos, ¿no? Por ejemplo, seguramente si ya empiezas a hacer eso a escala,
muchísimas veces te vas a confundir con el letrero de la curva de nivel, ¿no? El label, contra un edificio, porque además esos son peores porque son chiquitos, o sea, ¿no? Sí. Entonces cuando tienes pendientes o eso, también puedes cambiar el peso, ¿no? Jugar con esos pesos, como crear una imagen de pesos probabilísticos a priori, digamos, ¿no? Sí, buena idea. ¿Alguien más? Miren. Eso es como el comentario de Pilar. Yo la conozco. ¿No? Bueno, sí cambian. No dije que no, dije que menos. ¿Alguien más? Bueno, pues le agradecemos entonces a Joe la presentación y pues bienvenido para cualquier otro momento.